Buenas noches, esto es el comentario positivo y hoy vamos a continuar la lectura de los héroes de la fe. Hoy vamos a hablar de la primera persecución que se dio en el año 67 después de Cristo y bueno, fue iniciada por Nerón. Fue en el tiempo en el que fueron martirizados Pedro, Pablo, pero también Erasto y otros tesorero de Corintio. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría que hoy vamos a hablar específicamente de Timoteo, el discípulo amado de Pablo. Entonces, pero sí quiero comentar que pronto vamos a empezar, también el Señor Espíritu Santo me está moviendo a hacer un tiempo también de sección de libros, donde vamos a hablar de los libros que, de alguna manera, los libros cristianos que me han impactado mi vida, pero no desde el punto de vista solamente de lectura, de corrido, sino haciendo algo como lo que estamos haciendo en la lectura bíblica, de leer una porción y hacer un comentario. Si bien, si se me permite exactamente, ¿no?, hablar de un comentario de esos libros, pero sé que es un comentario positivo, puesto que es a esto se dedica este canal y finalmente para eso es este canal y para que ustedes lo conozcan. Y bueno, la idea también es incentivar la lectura porque muchos se van a interesar y van a querer empezar a asomarse a esas lecturas de las cuales vamos a estar hablando en este canal. Bueno, pues hoy estamos hablando ya directamente, ya terminamos de hablar de los apóstoles. Ahora vamos a hablar de la primera persecución que hablamos, que fue por Nerón. Y bueno, vamos a hablar un poquito antes de llegar al punto de Timoteo. Vamos a hablar de todos aquellos que fueron héroes de la fe. Obviamente hubo más porque hay muchos nombres no conocidos, pero al menos los conocidos importantes que llegamos a saber que fueron martirizados en ese tiempo. Bueno, pues está Pedro, Pablo, Erasto, tesorero de Corinto, Aristarco, que fue macedonio, Trófimo, que era de Éfeso y que fue convertido por Pablo, normalmente también llamado Barsabás, Ananías, obispo de Damasco. También estaba uno, bueno, hablando de todos estos, casi la mayoría fueron de los 70, o sea, los cuales envió el Señor a predicar. Obviamente la mayoría, porque lógicamente los que fueron convertidos ya por Pablo, pues no eran parte de ese grupo, pero finalmente la mayoría sí lo son. También en esta persecución se cuenta que entre los mártires, bueno, estaba Simeón, de Jerusalén, que fue crucificado, y bueno, obviamente Juan, que lo vivieron en aceite, pero fue salvado milagrosamente, y él murió de anciano en la isla de Patmos, del cual ya hemos hablado. Flavia, la hija de un sacerdote romano, de un senador romano. Dionisio, que era un areopagita y que era de Atenas, de nacimiento fue ateniense, pero él era una persona muy estudiada como Pablo, pero obviamente en la cultura griega y filosófica del Areópago. En el Areópago vimos que había diferentes corrientes filosóficas, y en esta parte, bueno, fue filósofo, fue astrónomo, etcétera, o sea, una persona muy preparada. Nicodemo, no se sabe a ciencia cierta, hay quienes dicen que sí, otros dicen que no, que fue el que platicó con Jesús respecto al bautismo. Esa a ciencia cierta no es seguro, pero era muy conocido. Sin embargo, no importa si él era ese Nicodemo u otro, pero era muy conocido por ser muy benevolente. También estuvieron Protasio y Gervasio, que murieron martirizados en Milán. Timoteo, del que hoy vamos a hablar directamente. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de su vida hoy directamente de Timoteo, que es, bueno, como lo decíamos, perdón, un momento, Timoteo fue discípulo de Pablo. Y bueno, pues la idea aquí es hablar de biografías. Entonces hicimos un breve recuento de muchos de las personas, los hermanos que fueron martirizados en esa primera persecución. Y bueno, pues entre ellos estaba Timoteo. Bueno, vamos a hablar hoy de la vida de Timoteo. Timoteo es, y nos lo dice la Biblia también, eso lo explica Pablo, que es hijo de un matrimonio mixto. Su madre era evidentemente judía y fue quien, lógico, lo instruyó en las escrituras. Tenía un padre griego. Eso lo vemos en Hechos 16:1 y en la segunda carta a Timoteo 1, versículo 5. También vemos que era nativo de Listra. Eso lo vemos en Hechos 16:1. Y también era muy estimado por los hermanos cristianos
tanto en Listra como en Iconio. Eso lo vemos en Hechos 16:2. No se especifica cuándo o en qué momento se hizo cristiano, pero resulta razonable entender que fue convertido por Pablo en el primer viaje, puesto que lo vemos continuamente y muy entrañable de Pablo. Entonces es probable, tiene muy altas probabilidades de que haya sido convertido en el primer viaje de Pablo, su primer viaje misionero, en el que estaba incluida obviamente Listra, por ahí pasó, y que en esa ocasión fue testigo de los sufrimientos de Pablo. Él vio lo que pasó, puesto que en Listra le hicieron, en 2 de Timoteo 3:11, él vio las cosas que pasaron con Pablo. No se sabe con seguridad cuándo se hizo cristiana su madre, Eunice. Tal vez antes de que Timoteo lo hiciera. Eso es también muy seguro, casi seguro. Pero por cierto, que antes del segundo viaje misionero de Pablo, eso es una realidad. El apóstol sentía una gran simpatía para con este joven Timoteo, y aun cuando hacía poco que había reemplazado a Bernabé por Silas como compañero de viaje, invitó a Timoteo a que él también fuera a la misión, quizá como un sustituto de Juan Marcos, al que se había negado a aceptar. Vemos que en Hechos 15:36 pues se separaron Bernabé y Pablo. De hecho, de esa parte hablamos cuando estuvimos hablando de Bernabé. Esta lección parece haber sido apoyada por otros, porque Pablo más tarde se refiere a manifestaciones proféticas que confirmaron el que Timoteo debía ser apartado para esta obra. 1 Timoteo 1:18 y 4:14. En ese momento había recibido una dotación especial para su misión, comunicada mediante la imposición de manos de los ancianos. Y Pablo, eso lo vemos en 1 Timoteo 4:14 y 2 Timoteo 1:6. Para aquietar a cualquier oposición innecesaria por parte de los judíos del lugar, Timoteo, lo vemos también en la Biblia, que fue circuncidado antes de iniciar sus viajes, ya que se decía que como era griego, que era una falta de respeto, que lo metía, etc. Entonces él fue circuncidado antes de empezar su viaje misionero. Primeramente se le encomendó una misión especial en Tesalónica, con el fin de alentar a cristianos que estaban siendo perseguidos. Se lo asocia con Pablo y Silvano en los saludos en las 2 epístolas enviadas a dicha iglesia, y estuvo presente con Pablo durante su misión de predicación en Corintio. Eso lo vemos en la segunda carta, capítulo 1, versículo 19. Se lo vuelve a mencionar durante el ministerio del apóstol en Éfeso, cuando fue enviado con Erasto a cumplir otra misión muy importante en Macedonia, de donde debía seguir su viaje a Corinto. Esto está en 1 Corintios 4:17. Timoteo era de carácter tímido, evidentemente, porque Pablo les llamaba continuamente a los corintios a que contribuyan a que se sienta cómodo, a que no lo desprecien. Esto lo vemos en 1 Corintios 16, 10 y 11 y 4:17, por la situación que se suscitó en Corintio. Véase el capítulo, la segunda carta de Corintios, y se ve que la misión de Timoteo, que esa misión no tuvo éxito. Y resulta significativo que aun cuando su nombre está asociado con el de Pablo en los saludos de esta epístola, es Tito y no Timoteo el que ocupa ya en ese momento el lugar de delegado apostólico. Acompañó a Pablo en otro viaje a Corintio porque estaba con él como colaborador cuando se escribió la epístola a los romanos. Eso lo vemos en Romanos 16:21. Timoteo fue también en el viaje de Pablo a Jerusalén con la ofrenda, Hechos 24 y 5. Se le vuelve a mencionar cuando Pablo, ya prisionero, escribió la carta a los Colosenses, la carta personal para Filemón y la carta a la iglesia de Filipo. En esta última es calurosamente elogiado. Pablo se propone mandarlo pronto a visitarlos con el fin de asegurarse su bienestar espiritual. Cuando el apóstol es liberado de la prisión y encara nuevas actividades misioneras en el lado este, como lo indican las epístolas pastorales, parecía que Pablo deja a Timoteo en Éfeso, 1 Timoteo 1:3, y le encomienda que se ocupe de los falsos maestros y supervisar el culto público y la designación de autoridades en la iglesia. Si bien Pablo evidentemente estaba por reunirse y esperaba hacerlo con Timoteo, el temor de que pudiera haberse demorado lo movió a escribirle su primera carta. Y esta fue seguida por otra cuando Pablo no solamente fue arrestado nuevamente, sino también estaba siendo juzgado, con peligro de tener que enfrentar una sentencia de muerte. Entonces fue cuando escribe la segunda
carta, y Timoteo recibe el encargo de apresurarse a ir a su encuentro, pero no le es posible determinar si no podemos asegurar o saber si realmente llegó a tiempo o no. Más tarde Timoteo mismo fue hecho prisionero, como lo demuestra Hebreos 13:23, pero no se dan detalles y no se sabe nada concreto en cuanto a lo que le ocurrió después de esto. Era un hombre afectuoso. Eso lo podemos ver en la segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Era tímido, lo habíamos hablado, segunda Timoteo 1:7, que necesitó más de una llamada de atención de parte de su padre espiritual, de Pablo. Se le advierte que no debe dar lugar a deseos juveniles, segunda de Timoteo 2:22, y que no se debe de avergonzar del Evangelio, segunda de Timoteo 1:8. Sin embargo, ninguno de los otros compañeros de Pablo es elogiado tan calurosamente por su lealtad. Eso lo vemos en 1 Corintios 16:10 y la carta a los Filipenses, capítulo 2:19, y la segunda a Timoteo 3:10. Entonces resulta apropiado que la carta final escrita por el apóstol fuese dirigida tan afectuosamente a este sucesor casi renuente, cuyas debilidades eran tan evidentes como sus virtudes. Como vemos aquí, bueno, Dios utiliza personas también, y lo hemos visto con el carácter de muchos de los primeros héroes de la fe. Bueno, pues a personas que aparentemente podrían ser débiles, consideradas débiles para el mundo, pero dijo el apóstol Pablo que lo que el mundo considera débil, él lo considera fuerte, y nuestra fortaleza está en nuestra debilidad, porque cuando nosotros somos débiles, el Señor nos hace fuertes, más fuertes somos. Entonces aquí vemos a otro hombre que dio ejemplo de eso exactamente. Y bueno, pues gloria a Dios por la vida de Timoteo, que fue también un hombre que sirvió al Evangelio de una manera poderosa, y que obviamente al estar en este tiempo, bueno, pues fue un hombre que también murió, fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Gracias, hasta aquí terminamos esta breve biografía de Timoteo, y bueno, esperamos que nos podamos escuchar pronto. Deja tu comentario aquí abajo en la caja de los comentarios, y por favor, si te fue de bendición, dale like, dale manita arriba, comparte para que otros también estén escuchando lo que estamos hablando, lo que está pasando en este canal, porque en un mundo lleno de malas noticias, hoy hay un canal que se dedica solamente a dar el comentario positivo, para la gloria del Padre y para la gloria de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Que tengan bonita tarde.